Hola, muy buenas tardes. Bueno, estamos en un programa más de Caficón TV 2021. Bueno, lo tuvimos que adelantar. Recuerden que nosotros transmitimos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, pero lógicamente pues estamos en el mes patrio. Al lado mío se encuentra el titular de este programa, que es el licenciado Saúl Valladares, ya conocido por ustedes. Bienvenido, Saúl. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, en determinado caso, vamos a dar inicio a lo que es el tema de hoy, muy importante, ¿sí? Que es el de testamento en México. Y bueno, el testamento en México, pues bueno, la cultura mexicana en forma general y desafortunada no se distingue de ser previsora. Sin embargo, licenciado Saúl, eso es lo que vamos a aprender ahorita, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con una serie de preguntas, ¿sí? Para iniciar el tema. Y bueno, empezamos con la pregunta de que, bueno, ¿qué tipo de testamento es el mejor? Licenciado Saúl, vamos a también empezar con cuáles son los diferentes tipos de testamentos y cuál es el testamento especial, digo. Te hago las preguntas de una vez, pues para que vayamos haciendo el tema e iniciar el tema. Bueno, ¿qué es el testamento en México? Ok, bueno, para empezar hay que recordar que estamos en el mes de testamento. Septiembre es el mes del testamento, como bien lo dice la cultura mexicana, no estamos preparados para ese momento. O sea, no nos hemos mentalizado realmente para el momento en el que te tienes que desprender de bienes por causa de muerte, ¿no? Pocas son las personas que se refieren al testamento como una manera de asegurar a tu familia y de evitar conflictos que puedes dejar el día que te vayas. Entonces, para empezar con el tema nos tenemos que centrar de manera prudente en qué es el testamento. El testamento es que una persona, en pleno uso de sus facultades mentales, uso y goce de sus facultades mentales, y teniendo la mayoría de edad para ser una persona legalmente capaz, pues dispone de sus bienes. ¿Y cómo dispone de sus bienes? Asignando y designando a una cantidad de personas o a una sola persona, a diversas personas, para que el día que él muera, para que el día que él deje de estar en este mundo, pues tienes que tener capacidad legal, que como se da cuando tienes el pleno uso de tus facultades mentales, no tienes ninguna enfermedad, no te encuentras en estado de ebriedad o drogado, o bajo alguna enfermedad que te haga perder el conocimiento, y tienes que tener la mayoría de edad. ¿Para qué? Para tenerla. Aquí en México la capacidad legal se argumenta que es de los 18 en adelante. Entonces ahí ya se presume que tienes el goce y la mente totalmente madura para que tú puedas disponer de los bienes y asignar a personas. Tú eres el heredero de mis bienes. ¿Quién dispone del testamento? El testador, el autor del testamento, la persona que dice: yo soy el dueño de esta casa y yo voy a decir qué tal se queda con esta casa. ¿Ok? Y nos vamos a las preguntas. Me preguntaste qué tipo de testamento es mejor. No te puedo decir qué tipo de testamento es mejor sin adentrarme en el tema de la segunda pregunta, que es ¿cuáles son los tipos de testamentos? Bueno, los tipos de testamento son el testamento público o abierto. ¿Ante qué autoridad se hace el testamento público abierto? Pues ante un notario público. Es el testamento que se avientan en la jornada notarial, que de hecho está abierta y es cuando abren las jornadas notariales y son gratuitos. Tú vas con un notario público, no siempre es gratuito, pero estoy refiriéndome a lo que hay el mes de septiembre. Vas con un notario público y de viva voz le enuncias: yo tengo cierta cantidad de bienes y quiero que estas personas, el día que yo llegue a faltar, pues dispongan de estos bienes. ¿Ok? Ese es el testamento público, se hace ante un notario público y se hace de manera abierta, con tu plena capacidad de goce y ante esta autoridad. Después tenemos el testamento público cerrado. ¿Ante quién se hace el testamento público cerrado? Igualmente se hace ante el notario público, pero en este caso se hace mediante un sobre cerrado. Puede estar escrito por la persona que es el autor del testamento y el dueño de los bienes, o puede estar escrita por una persona que él designe. Yo ya no puedo escribir, yo necesito que tú me hagas esta anotación, yo la firmo,
yo al margen y al calce, y te lo doy en un pliego cerrado, ¿ok? Este se exhibe ante un notario público, y bueno, esa es la modalidad del testamento público cerrado. No es de viva voz, es mediante una modalidad escrita y en un sobresellado. También tenemos el testamento simplificado. Se puede llamar de otras maneras, pero la manera oficial de llamarlo es el testamento simplificado. ¿Cómo se hace? Este ya viene, como bien lo dice el nombre, simplificado en la propiedad que tú tienes. Tú en las escrituras, que cuando adquieres un bien inmueble, la adquieres mediante una escritura pública. Esa escritura pública es la que avala que tú eres propietario del bien inmueble, del terreno, del edificio, del condominio. Una vez que tú terminas la escritura, en la misma escritura puedes decir, acá designar un beneficiario, pero en este caso estás designando a la persona que va a disponer de ese bien en el momento que él quiera. Ese testamento se hace desde el momento en el que se escritura la propiedad, y tú dices, el día que yo llegue a faltar, si bien es cierto que yo soy el dueño de esta propiedad, el día que yo llegue a faltar, la persona que va a ser dueña de esta propiedad es tal persona. Y hay personas que dicen, y llegando a faltar, por ejemplo, yo digo mi esposa, la persona que va a disponer de ese bien inmueble es mi esposa, pero si llegamos a faltar los dos al mismo tiempo, quienes van a estar en el pleno uso y goce de la propiedad son mis 4 hijos. Faltando uno de ellos, la parte que le toca a él se divide entre los 3, ¿ok? O entre sus hijos. Si es que no llegas a tener hijos, así se divide, ¿ok? Otro testamento es el hológrafo. ¿Cómo es el hológrafo? Está escrito por el puño y letra del testador, del autor del testamento. Yo escribo en cualquier carta, obviamente le damos forma de testamento, y su servidor Saúl Valladares, en pleno uso y goce de mis capacidades mentales, dispongo de todos y cada uno de mis bienes, y asimismo, al hacerlo, voy a otorgárselos y otorgarle la disposición de ellos una vez que yo muera a mis hijos tal. Empiezo a anunciarlos. Una vez que ya esté en tiempo y forma, se firma, se sella y se ingresa y se deposita ante la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? En este caso sería ante un juez. Un juez de la materia civil familiar, que es la materia que compete en los testamentos. Esos son los tipos de testamentos. Aunado a los tipos de testamentos que son los regulares, los tradicionales, existe el testamento especial, que esa es una de las preguntas que me estás planteando. Bueno, el testamento especial viene dividido en 5 testamentos que se pueden llevar a cabo. ¿Cuál es el primer testamento? Es el testamento privado. ¿Cómo es el testamento privado? Es cuando el notario acude a tu domicilio, acude al lugar en donde estás, acude a ver al testador para tomarle la fe, para tomar fe de los bienes y de la designación de ellos que él está designando hacia los herederos. ¿Cómo se puede dar esta situación en el testamento privado? ¿O por qué causa se puede dar que tú tengas la necesidad de que el notario venga hacia ti y no tú hacia el notario, no tú hacia la notaría? Puede ser porque el testador, el autor del testamento, se encuentra enfermo, se encuentra golpeado por una enfermedad que sea de gravedad y que ni siquiera sea capaz de trasladarse a donde está el notario. Es ahí en donde el notario se dirige hacia el hospital, hacia el subsidio, el lugar en donde esté la persona, y dicen, bueno, yo voy contigo, te tomo fe de la voluntad que tienes, porque eso es lo que hace un notario, dar fe de la voluntad que tiene el testador. Y bueno, ya sé que estos bienes que están en tu poder y que ya me acreditaste que son de tu propiedad, pues están ahora en poder de otras personas, ¿no? Hay que ser claros, tú no puedes disponer de un bien que te heredaron si esta persona sigue en vida. La herencia, bueno, el testamento surte efectos una vez que la persona fallece. ¿Ok? Bueno, otra manera en la que pudiera ser que se diera efecto para el testamento privado
podría ser cuando tú estás viviendo en una localidad en donde no existen notarios ni jueces que se puedan declarar competentes para dar fe de un testamento. Por ejemplo, vives en una entidad, un municipio a los costados de Oaxaca, y en esa entidad, Oaxaca, sabemos que es el estado más grande con más municipios en el país. Entonces, llegas a Oaxaca a vivir y estás en el momento de querer realizar tu testamento, pero no hay manera de que tú te traslades a una notaría porque no hay notarías ahí. No hay manera de que tú puedas ir con un juez porque no hay jueces ahí. Entonces se solicita que traigas a un notario y que ese notario pues dé fe y legalidad de ello. ¿Ok? Cuando se pueda justificar la causa de que tú no vas a ir a la notaría porque realmente se te imposibilita asistir o no puedes asistir con un juez de ejecutoria que dé fe de tu testamento y asimismo tú puedas registrarlo ante el libro, también es una de las causas en las que se puede dirigir hacia ti el notario y puede comenzar con este trabajo que es dar fe de tu testamento, dar fe de tu voluntad y dar fe de los bienes que tienes y que a quién se los quieres heredar. Y bueno, cuando los militares o los prisioneros militares de guerra entran en campaña, ahí también a veces se puede realizar un testamento especial en cuanto a la categoría de testamento privado. Es así como tú puedes o emitir más bien el testamento y el notario puede dar fe de manera privada. Son las únicas razones por las que puedes hacerlo de manera especial. Ahora bien, dentro del testamento, los testamentos especiales se encuentran los testamentos militares. Estos, ¿cómo se dan? Se dan en zona de guerra. Y estos ya no son ante un notario. Estos basta con que el dueño de los bienes, el testador, con su mera voluntad y ante todos los testigos, pues emitan su testamento. Digan, yo tengo la voluntad de entregar estos bienes a mi familia y yo quiero que ustedes que son testigos cuando se encuentran heridos, no sé cómo sea la guerra, pero se supone que si te encuentras en un campo de guerra ante 3 compañeros o 2 compañeros, puedes emitir ese testamento y yo se lo dejo todo a estas personas. Y esas personas se lo deben emitir a su superior. Es cuando entonces se da este testamento de guerra, o cuando están a punto de entrar a la guerra e igual de manera como en el testamento público cerrado, pues mediante un sobre o mediante un pergamino, basta con que esté con el puño y con la letra del testador y con la firma, pues diga, toma, aquí entrego mi testamento y ya, es cuando lo emiten ya una vez que pues fallecen en guerra. Posteriormente de la guerra, si tú emitiste tu testamento, puedes dar fe con un notario, pero mientras estés en guerra y si te quedas en la guerra, pues es obvio que van a hacer de esa manera. Existe de la misma manera que el testamento militar, el testamento marítimo. ¿Cómo es el testamento marítimo? Hay personas que se encuentran en búnkers marítimos, los famosos submarinos de guerra, tanques de guerra, barcos de guerra, y se encuentran mediante embarques de la Marina Nacional. Sola y únicamente en embarques de la Marina Nacional. Entonces, son sujetos a las leyes de la Marina también, porque no puede ser sujeto a la ley civil nada más. Sí, se tiene que tomar en cuenta porque la repartición de bienes es meramente familiar y civil en cuanto a sucesiones. ¿En dónde encontramos el testamento en cuanto a la ley civil? En el Código Civil, en el tercer libro de Derecho, que es sucesiones, ¿ok? Entonces, además de que se encuadre en ese contexto de tu Código Civil, también se debe de encuadrar en el área de las leyes marinas, en las leyes que rigen todo lo que significa estar en aguas nacionales o internacionales. Ahí es donde se debe de encuadrar. Se encuentra también en el espacial. Es la misma situación que en el marino, pero esta vez se trata de astronautas, personas que se encuentran en naves
espaciales en alguna misión espacial, igual tú emites tu testamento, ya sea mediante transmisión o ya sea mediante los testigos, y bueno, ya tú eres tu acreedor de los bienes que te están otorgando el testador. Y en el país extranjero, tú te encuentras lejos de este país, tú ingresas tu testamento, tú depositas tu testamento y ese testamento se encuadra a las leyes de la Ciudad de México, a las leyes del estado en el que resida tu familia, pero obviamente tú lo hiciste en extranjero y se tiene que hacer valer también con las leyes de extranjería. ¿Ok? Y bueno, ya refiriéndonos al tipo de testamento, ¿qué tipo de testamento es mejor? Pues nos damos cuenta que no hay un tipo de testamento mejor universal. Obviamente si tú eres soldado y vas a entrar a una misión, el testamento mejor que te encuadra es el especial militar. Si tú te encuentras enfermo de gravedad, el testamento mejor es el especial privado. Pero si me preguntas cuál es el testamento que más recomiendo yo, si tú te encuentras en la capacidad o en la posibilidad de realizar un testamento mediante el uso de tus el uso y goce de tus facultades mentales, pues es el testamento público. Público abierto o público cerrado. Para mí la recomendación, si tú te encuentras de manera bien, de manera estable y de manera sana en cuanto a tus facultades mentales y el goce de tu capacidad legal, esos son los dos testamentos que deberías de estar empleando al momento de querer transmitir tus bienes. ¿Ok? Ok, perfecto. No sé si mira, ¿qué te parece si ya están llegando algunas preguntas? Ok. Sí, para pues para más nutrir este tema. Bueno, vamos a empezar con una de la señorita Manzanares. Su pregunta es: ¿qué pasa si un heredero fallece antes que el testador? Si un heredero fallece antes que el testador, pues podría el mismo, es lo que quiera la voluntad del testador. Ahora bien, hay que tener en cuenta que si el heredero también deja herencia hacia sus hijos, o así no deje hijos, tiene personas que dependan de ella, y posteriormente, sin haber recibido ningún bien, sin haber entregado ningún bien, muere el testador, que le había dejado algo a la persona que falleció, pues las personas que descendían de él son las acreedoras a esa herencia, no precisamente él. Las personas que descienden de él o dependen de él son las acreedoras a esa parte de la herencia. Ahora bien, si no tenía no tenía personas que descendían de él, si no tenía personas a las cuales les pudiera dar disposición de sus bienes, pues esa parte se divide entre todos y no se pronunció entre las personas que estaban. Ok, perfecto. Pues mira, también aquí hay otra pregunta, por lo más interesante. Bueno, nos sigue Tremenda Kim, que nos ha estado siguiendo durante todos nuestros programas. Muchas gracias, Tremenda Kim. Dice: ¿quiénes no pueden ser testigos en un testamento? Y bueno, si quieres te doy la otra pregunta de ella de una vez. ¿Qué pasos deben seguirse para poder cambiar un testamento? Ok. Las personas que son testigos de un testamento no pueden ser las personas que heredan. No puedo ser yo juez y verdugo al mismo tiempo, ¿no? Realmente los testigos no tienen que estar involucrados en el testamento, y de ahí en fuera, pues todas las personas que tengan mayoría de edad pueden ser parte de la testificación de un testamento. Y en cuanto a la otra pregunta, ¿me la puedes repetir de favor? Dice: ¿qué pasos deben seguirse para poder cambiar un testamento? No hay realmente otro paso que se deba de seguir para cambiar un testamento más que la mera voluntad de la persona. Si yo en algún momento, dentro de mis plenas condiciones, decido que esta persona ya no va a heredar, pues doy de baja el testamento, se tiene que cancelar el primer testamento, y posteriormente, con la voluntad y con el mismo procedimiento que se llevó el testamento anterior, pues haces el nuevo testamento. Ok, perfecto. Bueno, aquí nos pregunta también, pues algo así que puede pasar, ¿no? Dice: ¿puede heredar un médico que atendió a su paciente en su última enfermedad? Sí, puede heredar cualquier persona. Hay veces que las personas que heredan ni siquiera son familiares.
Entonces, si esta persona transmitió hacia el médico, sí puede heredar, siempre y cuando no haya muerto de causas sospechosas y relacionadas con el médico. Ya ves que existe la famosa negligencia. Entonces ahí se abriría la sospecha de que esta persona pues influyó o intervino en la muerte del decuyus, le llaman así, que es la persona que está haciendo la disposición de sus bienes y heredando. Ok, bueno, te hice esta pregunta porque viene otra, pues, a lo mejor ya relacionada, más relacionada con esto, ¿no? Dice, nos dice la señora Hernández, gracias por vernos y escucharnos. La pregunta es, ¿cuáles pueden ser las causas de que no sea válido un testamento? Las causas de que no sean válidos un testamento es que la persona no se haya encontrado en pleno uso y goce de sus facultades mentales, que la persona haya estado demasiado enferma y esta persona haya sido obligada a firmar, o que la persona mediante un acto delincuencial haya firmado por sí, en lo general. Y bueno, pues mira, aquí tenemos a una nueva seguidora, Almis Morales. Su pregunta es, si muere la hija del testador, ¿pueden heredar los hijos aunque no estén en el testamento? Sí, me entendí. Si muere la hija del testador, ¿pueden heredar los hijos aunque no estén en el testamento? Hay que plantear, si la hija estaba en el testamento, muere la hija del testador y ya había muerto el testador, o muere posteriormente, y se hace la repartición de bienes, claro que sí. Al momento de que ella muere, pues tiene ella también bienes que transmitir hacia su descendencia, lo que yo platicaba. Entonces, sí se pueden hacer ellos acreedores, pero obviamente esto sería mediante un juicio. Mediante un juicio que su servidor obviamente puede transmitir. Y sí, claro que sí, ellos pueden heredar siempre y cuando también tengan la mayoría de edad, o un tutor que pueda administrar los bienes. Ok, perfecto. Bueno, Alvis Morales, igual si quieres un poco más, darnos más detalles de tu pregunta y le damos seguimiento, igual tremenda aquí, pues con mucho gusto, porque la verdad sí tenemos algo de preguntas, y bueno, pues también para eso es este programa, ¿no? Para disipar algunas dudas. Lógicamente no olvidar que siempre hay que contar con alguien de experiencia, en este caso aquí el licenciado Saúl, que en determinado caso les puede ayudar. No sé si tengas una promoción de veras, Saúl, para este mes del testamento. Ah, sí, claro, tenemos la promoción de que este mes, por ser el mes de septiembre y ser el mes del testamento, si ustedes vieron este programa y nos pueden informar de qué trató el programa, nosotros les vamos a brindar una asesoría gratis. Todo esto llamando y comunicándose al número 55 16 40 0092, ya sea mediante llamada telefónica o mediante un mensaje de WhatsApp. Repito el número, 55 16 40 0092. Ok, bueno, Almis Morales nos dice, sí tengo muchas dudas, ¿dónde me pueden ayudar? Bueno, Almis, pues ya te dimos los teléfonos, te puedes comunicar con el licenciado Saúl. Recuerda nada más mencionar que viste nuestro programa. Igualmente te podemos nosotros canalizar con él, si igual nos hablas a nuestros teléfonos, que es el 51 71 58 70 01, o enviarnos un correo a contacto @ caficom.online. Ahí también nosotros te canalizamos con el licenciado Saúl para lógicamente asesorarte, ¿no? Y bueno, nada más voy a hacer un pequeño anuncio. La próxima semana vamos a tener nosotros el programa de propiedades intestadas. Sí, lógicamente tenemos que empezar primeramente con esta sección que es testamento, pero lógicamente los esperamos. Este programa sí va a ser el miércoles, no se atraviesa festivo, y lo vamos a tomar de 4 a 5 de la tarde. Sí, propiedades intestadas la siguiente semana. Y bueno, yo creo que nos vamos ahorita a un pequeño corte para organizar un poco las preguntas que tenemos en las redes sociales y igualmente empezar a responderlas, ¿no? Está bien. ¿No? Pues bueno, nos vemos en un ratito.
Sí, bueno, regresamos. Esta es la segunda y última parte. Pues mira, licenciado, están llegando preguntas con respecto al tema, que bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer al señor David Rosas. Le voy a exponer su pregunta. ¿Sí? Dice, si voy a hacer mi testamento, ¿tiene que ser solo con familiares? No, como comentaba en la primera parte del programa, no puede ser únicamente de familiares. De hecho, hay personas que le heredan al mejor amigo, hay personas que forman parte de la herencia sin ni siquiera formar parte de la familia. El testamento es única y meramente voluntad de la persona transmitir esos bienes a cualquier persona. Porque, por ejemplo, a veces dentro del testamento resulta que salió una señora que nadie conocía, y no necesariamente era su esposa, no necesariamente era la mamá de algunos de sus hijos, puede haber sido cualquier persona. Puede haber sido hasta una persona de la que te encariñaste en la calle, un niño. Algunas personas le heredan hay millonarios. Recordemos que hay millonarios que son realmente solitarios y que realmente le heredan a personas que pues se encontraron, no sé, a veces te tienen cariño hasta al bolero. Sí. Entonces, no es necesario que sean familiares, es solamente la voluntad de transmitirle bienes a cualquier persona, ya sea una o varias. Ok, perfecto. Y bueno, pregunta la señorita Pacheco si tienen vigencia los testamentos. Hay que ubicarnos bien dentro de la pregunta. La vigencia del testamento dentro de la notaría sí termina. ¿Por qué? Porque al final del día tienen que, ¿cómo le podríamos llamar? Confirmar. No, tienen que sacar el archivo muerto, y en este caso sería 5 años. Dentro de la notaría, que se queda en la notaría, 5 años dura en la notaría, tú lo encuentras así. Pero de todas maneras se encuentra dentro del libro. Pero si me preguntas si tiene alguna fecha de caducación o puede, sí que se puede caducar o puede prescribir, no. El testamento no caduca, no prescribe. Porque esta persona, tú puedes realizar tu testamento a los 20 años por el hecho de haber ganado una fortuna y hacer una empresa. Las acciones se las heredas a tu esposa, por ejemplo. Sí. Puedes morirte a los 50 y ese testamento es el que valía. Si no hay otro testamento que se sobreponga de ellos. ¿Qué vigencia tienen los testamentos? 5 años dentro de la notaría, y si me preguntas si caduca, no, tienen vigencia ilimitada. Ok, bueno, antes de dar la siguiente pregunta, porque ya es digamos, ya es meternos más adentro en lo que es el testamento, pues a mí me gustaría preguntarte de manera personal, por ejemplo, igual, si yo muero, ¿no? Si yo dejé testamento y tengo un menor y no lo pongo en mi testamento, ¿ahí qué puede suceder? ¿Sí se explica mi pregunta? Tú mueres y tengo un menor de edad, un hijo menor de edad, pero no lo pongo en testamento. Pues simplemente no forma parte de la herencia que tú dejaste en un testamento. Sí. Pero esa persona menor, al paso del tiempo, si cumple la mayoría de edad, podría pelear para la impugnación de ese testamento. Cumpliendo la mayoría de edad, yo peleo para la impugnación de ese testamento. O la madre del niño, del menor, puede apelar el testamento, querer impugnar el testamento y que ya no funcione. ¿Por qué? Porque querría proteger los derechos del menor. Ok, digamos que en ese mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Exactamente, porque recordemos que los tutores son las personas que van a administrar los bienes del heredero. Ok, bueno, aquí la señorita Martínez nos hace una pregunta, ya te digo un poco más elaborada, ya de las albaceas. Pregunta, ¿qué función tiene la albacea en un testamento? Yo también te preguntaría eso, pero ¿a qué, cuándo entra esa figura de la albacea en determinado caso en el testamento? Ok, la figura de la albacea, tal y como lo reproduce la pregunta, puedo contestar al mismo tiempo la tuya. El albacea es la persona que va a administrar los bienes y la cual se va a encargar de la repartición de los mismos sin disponer de ellos y sin que él pueda elegir quién los va a tener. El albacea es un mero administrador y dice, bueno, ya llega el momento en el que vamos a repartir, vamos a hacer valer el testamento y yo tengo la administración de los bienes.
de aquí a que se ejecuta el testamento. Ujú. Una vez ejecutado, tú ya no puedes, tú como albacea ya no puedes seguir ingiriendo en los bienes. Mientras tanto, tampoco es que tú le puedas dar uso y goce, simplemente administrar los mismos, sin que dejes que uno u otro se apodere de los bienes sin haber ejecutado el mismo testamento. Esa es la función más grande del albacea. Ok, perfecto. ¿Existe otra figura? Bueno, esto es mi pregunta, ¿no? ¿Existe otra figura aparte del albacea? Por ejemplo, que por X situación yo, igual, ¿no? Me pongo a ver si no pasa nada. Si yo, por ejemplo, dejo mi testamento igual a mis hijos menores, ¿no? Y ya no está igual por X circunstancia la mamá, ¿no? Es huérfano de padre y de madre. ¿Existe alguien que en determinado caso o en nombre de esa figura que administre hasta la mayoría de edad a mis hijos? ¿Es el mismo albacea o es otro? No, puede ser el albacea. El albacea podría seguir, te repito, con las disposiciones de la ley y sin sobrepasar las mismas, ni apoderarse de los bienes, porque no tiene el derecho de apoderarse de los bienes, simplemente es un administrador. Podría ser que él empiece la repartición hacia los menores, pero los menores tienen que tener un tutor. Okay. El tutor es el único que puede responder ante los menores y que puede hacerse de los bienes para los menores, no hacerse de ellos. O sea, me heredaste unos millones y mi tutor se va a ir a Walt Disney con esos millones. No. Es el hecho de que nada más va a administrarlo para el bien de los menores. Y ahí sí puede interferir el albacea en cuanto a los reportes de cómo se está tramitando los derechos de los menores. De ahí en fuera no hay nada más que pueda hacer el albacea. Ok, perfecto. El tutor, digo, por X situación, accidente imprevisto, ¿no? Y yo no lo puse en el testamento, ¿qué pasa ahí? El tutor no siempre es acreedor a los testamentos que tú dejaste como padre. Realmente quizás el tutor es un tío y tú ni siquiera lo contemplas entre los integrantes de las personas que van a poder disponer de tus bienes. No, el tutor no hay problema si hereda o no hereda. El tutor meramente se tiene que dedicar a la administración de los bienes de los menores. Ya posteriormente que cumpla mayoría de edad las personas que estaban como acreedores a la sucesión legítima mediante testamento, ya ellos podrán decidir si le entregan algo al tutor. Ok, igual, no sé, un juez puede determinar eso, o quién determina cuando yo no pongo un tutor. Ahí sí podría ser. Si tú no dejas un tutor o si el tutor no se pronuncia de manera que los demás cercanos a los menores se opongan, o sea, si los demás cercanos a los menores no se oponen en cuanto al tutor, la tutoría debe ser designada por la persona que más se hacía cargo de los menores. Puede ser desde un hermano, un tío, un primo, el que se haga cargo. Ahí depende. Pero sí, hay otras personas interesadas en el bienestar de los niños y no están de acuerdo con que el tutor sea el que se quede con los menores, pues es el momento en el que se puede interponer un juicio por la tutela de los niños, por la tutela de los menores. Y más allá de la tutela de los menores, si ya están en edad, ellos pueden decidir quién sea el tutor. Hay menores de edad que pueden decidir. Recuerda que a partir de los 12 años ya los niños ya pueden decidir. Ok, perfecto. Bueno, pues yo creo que hemos tocado varios puntos. Yo sí quiero invitar a todos los que nos están viendo, igualmente el licenciado Saúl, a eso, a prevenir, ¿no? A ya tener algo, a lo mejor, pues qué va a pasar en el futuro, ¿no? Ser previsorios, como empezamos el tema, ¿sí? Y vamos a asegurar también el patrimonio, ¿no? Porque al final de esto, ¿qué pasa si no heredo? ¿Qué pasa si no dejo testamento, Saúl? Ok, esto se relaciona con el tema que vamos a ver la próxima semana. Si yo no dejo testamento y dejo bienes, los cuales sean muebles o inmuebles, pero que sean de cuantificación para repartir entre los familiares, aquí comienzan puede ser una repartición en paz,
que quedan 3 hijos y los 3 hijos se llevan muy bien, o comienzan las verdaderas problemáticas y se van a un juicio para sucesión intestada. Ok. Y por eso el próximo tema se va a llamar propiedades intestadas. Digo, yo hice esta pregunta precisamente para que ustedes, o sea, a través de este programa, ya estén conociendo, bueno, les estamos informando qué pasa con esto de realizar su testamento. Aprovechen este mes de septiembre, comuníquense con nuestro asesor, ya se proporcionaron los números, igual ahorita se los volvemos a repetir, igualmente hablen a Caficón. Recuerden que en determinado caso este programa es para ustedes. Igualmente hago un anuncio rápido, la próxima semana, el miércoles de la siguiente semana, de 4 a 5 vamos a tener lo que es propiedades intestadas, que va mucho de la mano con esto del testamento. Y en determinado caso, pues aprovechen esta ayuda que Caficón y este apoyo que Caficón está dando a través de este programa, para que toda la gente esté informada. Digo, al final de esto tenemos que saber, no necesitamos ser abogados, pero sí necesitamos al abogado o al licenciado o al especialista, pues para llevarles estos temas, ¿no? Que son que es para asegurar algo, que es para que si tú quieres designar algo que es tuyo y por lo que has trabajado como padre, como madre, como lo que sea, lo designes de manera correcta, porque al final de esto hay cuestiones que si por X situación tú has trabajado toda la vida y no designases a alguien, si nadie reclama nada y no sabe nada, si no tengo mal entendido, pues se lo queda hasta el Estado, ¿no? Sí, exactamente, pasa a formar parte de propiedad pública. Entonces, hay que tener en cuenta que el bienestar de tu familia está en tus manos y la unión de tu familia también está en tus manos. Siempre dicen que cuando muere la mamá o el papá, pues vienen los pleitos, vienen las luchas por el terreno de la abuela, las famosas, ¿no? Entonces, siempre hay que prevenir para que en un futuro, si tú llegas a faltar, pues no empiecen los conflictos. Por eso este mes del testamento, nosotros tenemos la promoción de que si viste el programa y me comentas que viste el programa, me puedes llamar al 55 16 40 0092 y tenemos una asesoría gratis para que tú puedas realizar tu testamento. Exactamente. Bueno, ya pusimos en los comentarios el teléfono del licenciado. Si tienen un licenciado, recuerden utilizarlo. Ahora sí que ahí está la herramienta, ahí está la solución para que en determinado caso ustedes regularicen lo que tengan que arreglar con tiempo. Ahora sí hay que ser previsorios en lo que se refiere a este concepto. Y les recuerdo a todos nuestros suscriptores de membresía Master, ¿sí? Ya le asignamos un lugar a estas pláticas legales. Posteriormente vamos a asignar los números donde se pueden dirigir a nuestro especialista por si tienen alguna situación que tengamos que arreglar, ¿sí? Recuerden que Caficón está con ustedes, y bueno, ustedes al abrir su membresía Master con su usuario y todo eso van a tener ese beneficio. Lógicamente, pues navegan todos estos programas en Facebook, nos pueden buscar, nos pueden seguir, sí, gracias a Kim que nos sigue y a la otra persona que es Almis, que también nos sigue, a ver, no, a David Rosas también, y déjenme decir, sí, Almis Morales, que nos sigue. Muchas gracias por seguirnos y bueno, no sé, como resumen, si nos puedes ya, para cerrar este programa, con respecto a qué nos sugieres, ¿no, Saúl? Pues ok, nada más para de manera retroalimentativa, recordar que el testamento, tener muy fijo y muy en claro que es el uso de tus bienes, la disposición de tus bienes, para que tú en el momento de tu muerte asignes o designes a las personas que quieres que lo utilicen. Tienes que ser consciente de quién lo necesita más en tu familia, tienes que ser consciente de quién lo merece más en tu familia, y más allá de ver quién lo merece y quién lo necesita, pues tienes que ser consciente de que tú en algún momento vas a faltar. Y por lo mismo, por esa misma situación, mi recomendación es que se afilien y se auxilien de esta jornada notarial que va a haber en distintas alcaldías, justamente en este mes del testamento, y pues de una vez se pongan a hacer la lista de personas que quieres que formen parte de la titularidad de tus bienes.
No hay nada como contratar a una persona que sea experta en la materia, por eso quedamos también a sus servicios, y mediante los números de Cafecon o los números que hemos dado, pues llámenos y nosotros también podemos hacer el trámite de su testamento de manera económica y también de manera eficaz. Claro que sí, y lógicamente respaldados por Cafecon, todo es respaldado por Cafecon, todos los que son nuestros clientes, nuestros suscriptores, los que por X situación han adquirido algún producto o servicio de nosotros, recuerden que lo damos con toda la calidad para ustedes, y por supuesto el servicio legal que va a proporcionar el licenciado también va respaldado por Cafecon. Bueno, yo me despido, muchas gracias, soy el licenciado Braulio Cruz, y les recuerdo que el próximo programa va a ser de propiedades intestadas. Recuerden, preparen sus preguntas, y bueno, aquí estará el titular de este programa, el licenciado Saúl. Pues yo me despido, muchas gracias, Saúl. Para servirle, licenciado. Y también nos despedimos.